Le preguntaba a doctor Fernando Valerio que ¿cuál fue el tratamiento que usted utilizó o sigue utilizando en el tratamiento para el COVID? Nosotros seguimos utilizando el tratamiento o el catracho. Recuerda que en cuidados intensivos nosotros ya abrimos la unidad de Leonardo Martínez y ya teníamos 20 o 30 pacientes que atender, todos gravemente enfermos. Entonces, viendo las noticias de las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, utilizamos esteroides. Es más, el doctor Sierra Hoffman, que es uno de los médicos con que trabajamos, él ha usado dexametasona por los últimos 3 meses. Entonces nosotros no nos ha agarrado con una gran sorpresa esta información porque nosotros ya lo estamos usando. Nosotros todavía no teníamos datos para decir la dexametasona es mejor que el otro medicamento que utilizamos para desinflamar los pulmones. Nosotros usamos metilprednisolona en la mayoría de nuestros pacientes aquí en Honduras y también dexametasona. Pero a dosis más altas que las que publicó ayer este estudio inglés, y como dice el doctor Moncada, este medicamento se viene usando probablemente en los últimos 2 meses por las noticias que vienen de Italia, de España, y también un muy buen estudio que se hizo en China, donde los pacientes que recibieron corticosteroides tuvieron menos posibilidades de morir. Entonces nosotros también agregamos a este estudio un inhibidor de una sustancia, de un mecanismo que se llama inflammasoma, que se llama colchicina, y usamos medicamentos con efecto antiviral. Es bien importante que la gente se dé cuenta que esto no es una cura, es un tratamiento. Algún porcentaje de estos pacientes no van a responder a estos tratamientos y que el uso de estos medicamentos sin supervisión médica puede ser perjudicial. Muy bien, ya vamos a tener otra conexión, doctor Fernando Valerio, que se recupera del COVID-19. Ya pronto se hará una nueva prueba PCR para determinar si continúa con el virus o no. Ahora sí, doctor Salvador Moncada, por la expectativa que hay en Honduras, usted bien sabe, usted más que nadie sabe que cuando Sir Salvador Moncada está ligado a un proyecto científico, los hondureños lo tomamos como propio. Así que de la angiotensina, pues vale la pena que nos abunde en detalles de lo que se trabaja y el estudio, cómo va hasta este momento. Adelante. Sí, en primer lugar, yo no he propuesto ninguna cura para el COVID-19. Lo que hemos hecho es sugerir que se haga un estudio para investigar si esta sustancia tiene un efecto protector. Sí. Eso quiere decir que esta sustancia, antes de que la gente diga que funciona, tiene que hacer un estudio científico, médico, para efectivamente comprobar o rechazar la idea de que funciona. De tal manera que yo no he propuesto ninguna cura. He propuesto un estudio con una sustancia que tiene la posibilidad de proteger el endotelio vascular. Yo creo que es importantísimo en medicina diferenciar entre la información anecdótica, que diga yo creo que esto funciona, de la información objetiva, que es esto efectivamente funciona. Hay una enorme diferencia entre los dos, y la diferencia de los estudios clínicos. Por eso es que estoy urgiendo a la gente que reclama que esto funciona o que lo otro funciona, que hagan un estudio clínico correctamente diseñado y correctamente organizado para que sepamos al final si efectivamente lo que estamos reclamando es cierto o no es cierto. Por el momento, con respecto a este virus, solo hay 2 medicinas que tienen algún efecto que se reclama con alguna base científica. Primero, el Remdesivir, que es un antiviral que se mostró en pacientes hospitalizados en Estados Unidos que reduce el tiempo de la estadía en el hospital. Y segundo, los estudios preliminares del estudio de la dexametasona en Londres y otros estudios que se han hecho internacionalmente.
todo lo que sabemos positivo, lo que sabemos que no sea anecdótico. Entonces, yo creo que con el maíz o con el catracho, lo que se necesita hacer es un estudio propiamente organizado para que sepamos en última instancia si tiene efecto. Entonces, el uso de la angiotensina 1,7, que es lo que estamos proponiendo, que es también una sustancia endógena y que tiene un efecto protector sobre el endotelio vascular, que es la célula por donde entra el virus en las arterias y en los vasos sanguíneos. Ese efecto protector podría prevenir el daño generalizado y la coagulación y lo demás que todo lo que pasa en el virus. Pero yo no voy a decir en ningún momento que funciona hasta que no tengamos los resultados de un ensayo clínico que nos diga efectivamente si funciona. Recuerden que esta es una enfermedad muy complicada de hacer estudios clínicos. El 40% de la gente que se infecta no va a tener nunca ningún síntoma. Y el resto tiene síntomas leves y solo es un pequeño porcentaje el que necesita hospitalización, el que necesita oxigenación, el que necesita ventilación. La mayoría de los casos salen prácticamente sin tratamiento o solo con medidas de apoyo a los con síntomas. De tal manera que tenemos que hacer estudios clínicos, tenemos que basar nuestros planteamientos en una información científica sólida, clínica sólida, que nos permita efectivamente reclamar las cosas que estamos reclamando. No, estamos claros con su explicación, Sir Salvador Moncada, totalmente claros. ¿Ya comenzó el estudio de la angiotensina, doctor? La angiotensina ha sido producida en cantidades suficientes para hacer el estudio. Hay varios países que van a participar en distintos aspectos del estudio. Una parte, la primera parte se va a hacer en Brasil y después posiblemente en Bélgica y en España. Pero el primer estudio que se va a hacer, y creo que va a empezar rápidamente, es el que va a ser hecho en Brasil. La medicina está hecha en Estados Unidos y también creo que se está empezando a producir en Brasil para poderla a los niveles de calidad que son necesarios para ponerlos en seres humanos y sujetarlos al estudio que queremos hacer. Sí, Salvador, permítame, yo confío mucho en su criterio y por eso voy a salirme un poquito de la ciencia y de los ensayos clínicos y de estos medicamentos para preguntarle desde su perspectiva, como médico, como científico, ¿qué países le han inspirado mucho respeto en el manejo de esta pandemia hasta ahora? Bueno, los países asiáticos fueron los primeros que demostraron que efectivamente se puede controlar de una manera correcta y adecuada esta enfermedad. Imagínese usted que Vietnam tiene 80 o más millones de habitantes y creo que no ha tenido ningún muerto todavía. Y países como Taiwán, Corea del Sur y específicamente China han hecho un trabajo maravilloso de salud pública y de epidemiología que les permite efectivamente tener el virus controlado. Pero es una enfermedad muy difícil. China, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, en este momento tiene un brote importante en la ciudad capital, en Beijing, que están tratando de controlar. De tal manera que esto puede brotar en cualquier momento. Mientras no haya vacuna, siempre existe el riesgo de que haya un brote que se pueda regar así. Por eso es que las medidas de seguridad son tan importantes. Lo que ustedes dijeron al principio del programa, el distanciamiento social, la máscara, lavarse las manos, no tocarse la cara, acostumbrarse a ese tipo de comportamiento que va a disminuir la posibilidad de contagio. En los países europeos, creo que Alemania es un país que ha hecho un trabajo importante y lo que ellos han hecho fundamentalmente es seguir el ejemplo de los países asiáticos que lo han hecho bien.
Y creo que no hay ningún secreto en esto. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que deberíamos de estar haciendo. El problema es que no tenemos la infraestructura de salud pública, no tenemos los recursos de salud pública que son necesarios para atender a la población como la deberíamos de estar atendiendo. Ahora, ¿qué otros factores marcan la diferencia de los países asiáticos en relación, por ejemplo, a los latinoamericanos, para que desde la perspectiva de Sir Salvador Moncada, estos países asiáticos le inspiren respeto en el manejo de la pandemia hasta ahora? Bueno, son obviamente países más ricos, son países, algunos de ellos que tuvieron la experiencia de la epidemia del coronavirus anterior en el año 2003, y que sabían que era un virus muy peligroso y que habían desarrollado infraestructura de salud pública para eso. Son países obviamente bastante más organizados que nosotros y con sociedades que están más educadas, con un nivel de vida más alto y con un nivel de educación más alto y más uniforme. Uno de los grandes problemas de nuestros países es la desigualdad. Hay una capa de la población pequeña que está bien educada, que vive bien, que come bien, que puede seguir los consejos, y hay una gran cantidad de la población que está en unas condiciones de miseria y de falta de educación y de falta de información que hacen que sea muy difícil responder en una situación como la que estamos en este momento. Si usted se pone a pensar que el 50-60% de la economía de los países latinoamericanos es economía informal, que la gente tiene que salir a vender los billetes de la lotería o los 4 vegetales que ha logrado conseguir ese día para poder comer ese día, si no, no come. Entonces esa gran cantidad de gente que está en la economía informal es la más vulnerable en una situación como esta. Y deberíamos de estar, por ejemplo, en Honduras, tomando las medidas necesarias para proteger a la población en la fase que se viene después de que pase la pandemia, en la que va a haber mucha pobreza y va a haber un problema de alimentación de la población en general. Sí, mire, ya el Banco Mundial nos ha pronosticado que todos los países centroamericanos vamos a tener un crecimiento negativo. Honduras está en menos 5.8. El ICEFIC, un instituto también que hace estudios económicos en Centroamérica, ayer dijo que el crecimiento negativo en estos países de Centroamérica estará entre 4 y 9%, crecimiento negativo, donde nosotros solo somos superados en cuanto a crecimiento negativo en esta proyección por Nicaragua. Ahora, Sir Salvador Moncada, antes de que intervengan otra vez los doctores Darío Zúñiga y Fernando Valerio, hablando de países ricos como un factor que ha contribuido a que estos países asiáticos sean como un ejemplo, un referente en el manejo de la pandemia, ¿cómo valorar Estados Unidos? Este es el país más rico del mundo y ya se está acercando a los 150,000 muertos y es el primer lugar en casos positivos con un poco más de 2 millones. Claro, ahí hay un factor importante, creo yo, y es que son países como Estados Unidos en los que prácticamente no existe la salud pública. Uh-huh. Los Estados Unidos tenían un sistema de salud pública que era el mejor del mundo, pero en los últimos 40, 50 años se ha ido todo decantando hacia la medicina privada y hacia la medicina para la gente que puede pagar la medicina. El sistema de infraestructura de salud pública es pobre precisamente porque se ha empobrecido todos esos años. Y el énfasis en la medicina privada es lo que ha creado esa dificultad en este momento. Y aunque sean ricos, no tienen los mecanismos para cubrir y atender a la población de la manera en que necesita. Doctor, y el caso de Costa Rica, aunque en las últimas 2 semanas ha tenido repunte el COVID, sobre todo en los trabajadores agrícolas que viven en Costa Rica de Nicaragua, están preocupados porque en las últimas 2 semanas ha habido un repunte del COVID, pero es un país que se maneja con 12 muertos hasta el momento. En cambio, en Nicaragua
Edén Pastora, usted lo recuerda, el comandante guerrillero murió, Rosario Murillo, la primera dama, salió a decir ayer que había muerto de una neumonía típica. Al final el coronavirus provoca neumonía y mueres de neumonía. Correcto. Pero no admiten que es de COVID-19, sino que neumonías, como si nada tiene que ver el bicho este del que hablamos, el COVID-19. Valóreme a Costa Rica, doctor, porque siempre es bueno escuchar el criterio de un científico como usted, porque estas comparaciones sin egoísmo, sin envidias, son buenas para concienciarnos de las cosas que debemos corregir. Adelante, doctor Moncada. Sin abundar en los detalles y hablando simplemente del sistema de salud en Costa Rica. El sistema de salud de Costa Rica está centrado en lo que se llama la atención primaria. Y la atención primaria es la atención de la población antes de que se enferme. Eso es lo que deberían de tener todos los países, especialmente los países pobres como los nuestros. Esperar a que la gente se enferma para después no tener los recursos para tratarla es un crimen. La atención primaria en Costa Rica, la atención de salud primaria, significa que hay toda una red nacional de atención de la población que responde inmediatamente a las necesidades del momento. Se sabe la vida de la gente, se sabe lo que está comiendo la gente, se sabe dónde trabaja la gente, se sabe de qué se enferma la gente, se sabe qué otras enfermedades tiene y se puede seguir la población de una manera mucho más cercana. La atención primaria que la Organización Mundial de la Salud ha estado abogando que se haga durante por lo menos los últimos 40 años, es una cosa que los países nuestros, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua no tienen y Costa Rica tiene. Y Costa Rica ha sido felicitada mucho antes de la pandemia por su servicio de atención primaria, por su servicio de salud basado en la atención primaria. La gente hay que seguirla antes de que se enferme y prevenirla de que se enferme. Y cuando se enferma, tratarla rápidamente. Y eso es lo que está asegurando que la situación en Costa Rica sea mucho menos grave que lo que sucede en los otros países centroamericanos. Brasil, doctor Moncada, es onceava, doceava economía mundial y es el caso más preocupante de América Latina con el número de casos positivos y de muertos. ¿Tiene alguna valoración usted de lo que ha pasado en Brasil, que hasta hace unos años con Lula pudo recuperar a clase media, a un montón de pobres, pero que en esta pandemia, a pesar de ser doceava, treceava economía mundial, ha exhibido las carencias que exhibimos casi todos los latinoamericanos con nuestra infraestructura, sobre todo sanitaria? Es precisamente lo que le decía anteriormente. Es la falta de atención primaria, la falta de atención y de cuidado de la población y además tener un gobierno que tiene en este momento un presidente que se pasa riendo de la enfermedad, que dice que es una pequeña gripe y que no le dio ninguna importancia a lo que estaba pasando. Esa es la falta de cuidado, la falta de seriedad con respecto a problemas como estos que son muy serios. Por eso es que Brasil está pagando la desigualdad económica, social. La gente que se está muriendo en las favelas, se está muriendo en las áreas pobres, como en todas partes del mundo, no la otra gente. Y usted que vive en Londres, prácticamente toda Europa está recuperando ya la nueva normalidad, no la que tenían antes de la pandemia, la nueva normalidad. ¿Sir Salvador? Sí, los países europeos están comenzando a abrir poco a poco con mucho cuidado. Como le decía anteriormente, el peligro, mientras no tengamos vacuna o un tratamiento eficiente, es que puede haber un brote que se riega rápidamente y eso podría llevar a que se cierre nuevamente la economía, lo que sería un daño todavía más grande. Entonces se están abriendo con cuidado, lo están haciendo con cautela y creo que se está haciendo bastante bien.
esperemos que no tengamos problemas en ninguno de estos países en los próximos meses antes de que aparezca la vacuna. Y para concluir este segmento, usted que convive con la comunidad científica diariamente, estamos cerca de la vacuna. ¿Cómo vamos con la vacuna? No voy a decir estamos cerca, porque eso, bueno. Sí, mire, en este momento, y se va a asombrar, hay 134 vacunas en desarrollo. Todos los métodos que se conocen para hacer vacunas están siendo usados, incluyendo unos métodos experimentales que no se sabe si van a funcionar o no, pero se están probando todos. Hay por lo menos 10 vacunas que están terminando la fase 2 y van a entrar a la fase 3, de tal manera que se está caminando a una velocidad que nunca se había hecho en el desarrollo de una vacuna, porque desarrollar una vacuna es muy complicado. Es mucho más complicado que desarrollar una medicina a partir de una molécula pequeña. El problema de bioseguridad, el problema de tolerancia, el problema de efectos colaterales. Acuérdense que hay que vacunar a miles de millones de personas. Parece que hay 2 o 3 vacunas que están muy avanzadas. Una vacuna que está haciendo en Inglaterra, la Universidad de Oxford, junto con la compañía farmacéutica AstraZeneca. Hay una vacuna que es una vacuna completamente nueva desde el punto de vista de diseño por una compañía que se llama Moderna en Estados Unidos. Y están por lo menos 2 vacunas que están bastante desarrolladas en China. Una de ellas se anunció hace unos pocos días que ya había entrado a fase 3, porque ha resultado que es segura y que desarrolla los anticuerpos. ¿Cuánto va a tomar para producir la vacuna? Es una cosa que hay que esperar. La gente tiene mucho optimismo y cree que para principios del año próximo habrá vacuna. Pero habrá vacuna es una manera de decirlo, porque habrá vacuna en pequeñas cantidades o unos cuantos millones de dosis. Hacer 2, 3, 4 mil millones de dosis, que es lo que se necesita, es una empresa de grandes proporciones. Y no creo que ningún país tenga el poder suficiente para desarrollar vacunas en esa cantidad, en ese tiempo. Usted decía en algún momento que cuándo va a llegar la vacuna a nuestros países. Claro, como es una empresa comercial, como eso se ha convertido en una competencia comercial, entonces es posible que a los países nuestros les llegue por último. La vacuna debería de ser desarrollada internacionalmente a través de una colaboración en la que varios países participan, y la vacuna final que se produzca debería de ser repartida por el mundo libremente a toda la gente. Este no es un negocio, este es un problema de salud pública del mundo. Sí. Y hoy sí, ya para concluir el segmento, porque tengo unas preguntas también muy importantes para el doctor Fernando Valerio y el doctor Darío Zúñiga. Doctor, ¿cuál es la base, el insumo de estas vacunas? ¿Podemos conocer por su experiencia en la ciencia en base a qué se hacen estas vacunas? Pues hay muchas formas de hacer una vacuna. Una vacuna se puede matar el virus y se usa el virus muerto para inyectarlo y que el cuerpo produzca anticuerpos. Es decir, lo que la vacuna hace es imitar una infección sin ser la infección. Entonces se puede inactivar el virus, se puede matar y se puede inyectar y producir los anticuerpos. O se puede simplemente inactivar, no matar, y se inyecta y se prepara para inyectar para producir los anticuerpos. Las vacunas más modernas, ya usando biología molecular, usan un pedacito del virus o el gene del virus para ponérselo a un virus inocuo que le meten a la gente y empieza a producir la proteína contra la cual los anticuerpos tienen que ser producidos. De tal manera que hay una gran cantidad de nuevas técnicas de hacer vacunas sin necesidad de usar el virus muerto o el virus inactivado.
simplemente usando otro virus para hacer las proteínas que necesitan para que el cuerpo humano responda, o inyectando el material genético del virus para que se produzcan las proteínas. De tal manera que hay muchísimas técnicas y, como le decía anteriormente, todas están siendo usadas. Recuerde que a pesar de eso, nunca se sabe si se puede tener una vacuna que es efectiva, que es segura y que se puede producir en grandes cantidades. 5.000 millones de dosis es una gran cantidad de vacunas, y se estaba discutiendo hace unas semanas que es posible que no encuentren ni el vidrio necesario para hacer todas las ampollas que van a ser necesitadas de urgencia para producir esos miles de millones de vacunas. Yo sé que usted, por su carácter